versículo 22. Dice así la palabra del Señor, mientras cierto lo busca en su Biblia, Romanos capítulo 9, verso 22. Amén. Hoy estudiaremos que Dios es longánimo. Dios es longánimo. Romanos 9, 22. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Una vez más. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios Padre, hemos leído ya esta porción de las Escrituras. Anhelamos ahora por tu misericordia alimentarnos, Señor, de tu palabra. Nuestros corazones no solo de pan van a vivir, Señor. Nuestros corazones se alimentan y viven de tu palabra. Necesitamos que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Necesitamos que tu palabra, Señor, sea llegando a cada uno de nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, para que así podamos glorificar tu nombre y exaltarte por encima de todas las cosas. Por amor de tu nombre, Señor, háblanos. Te lo suplico, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Por favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, estamos viendo los atributos de Dios desde la Confesión Bautista de Fe de 1689. Como lo hemos dicho, no porque la confesión de fe nos diga las cosas, sino que confirmamos que esta confesión de fe está bajo las Escrituras, porque las mismas Escrituras, ¿cierto?, lo atestiguan. Amén. Porque ellos sacaron de la misma Escritura estas cosas y podemos verlas no solo en fragmentos, no solo en versículos, sino que a lo largo de toda la Biblia. Los atributos de Dios son las características que Dios tiene. Como lo hemos dicho, no pretendemos con este estudio decir esto es todo lo que es Dios, porque eso sería imposible. Pero sí, de alguna manera podemos irlo describiendo, de acuerdo a lo que su revelación especial, que es la Biblia, nos va mostrando acerca del Señor. Amén. Tenemos esta palabra longánimo, longánime, longanimidad. Son palabras en el español muy antiguas que no tenemos a veces el conocimiento de lo que significan. Estas palabras muchas veces son utilizadas en la Biblia, pero por no conocer su significado estamos perdiendo una de las características importantes de Dios. Por eso es importantísimo que escudriñemos las Escrituras. ¿Qué significa longánimo? Longánimo. En primer lugar debemos decir que esta palabra en el original griego es la palabra macroturias. La palabra macroturias. Macroturias. No se la aprenda esta palabra, pero sí esta palabra significa longánimo. Longánimo. Pero a su vez, la palabra más conocida como sinónimo que tenemos es paciencia. Entonces, cuando hablamos de que Dios tiene longanimidad, hablamos de que Dios es paciente. Porque esta palabra, macroturias, cuando hablamos de algo macro, estamos hablando, ¿cierto?, de algo grande, por lo cual macro significa largo y turias, temperamento. Entonces, cuando hablamos de que Dios es longánimo, hablamos de que su temperamento es largo, es decir, se demora en manifestarse. Eso lo vemos en las Escrituras cuando el Señor dice que Él es tardo para la ira. ¿Por qué es tardo para la ira? Porque Él es macroturias. Él es un Dios paciente. Y es tan paciente que nos muestra aquí que con aquellos impíos, con aquellos que no van a seguir a Cristo nunca, por aquellos que desprecian el Evangelio y la palabra de Dios, diciendo así el apóstol Pablo a los romanos, que hemos leído, ¿cierto?, en el capítulo 9, en el verso 22, que dice:
Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Piense esto por un momento. Son personas que el Señor preparó de antemano a estos vasos de ira. Y no, usted dirá, ¿es Dios quien puso el mal en sus corazones? En ninguna manera. Sino que ellos, entregados a su propia voluntad pecaminosa, ellos entregados a su propia voluntad de pecado, se han convertido y se han transformado en vasos de ira. Pero ¿qué es lo que hace el Señor con estas personas? Las soporta no con paciencia solamente, sino con mucha paciencia. Podemos ver filósofos como Nietzsche, filósofos que negaron la existencia de Dios. Podemos ver a lo largo de la historia cuántas personas se han levantado y han dicho cosas tan atroces y cuán terribles acerca de Dios. Pero el Señor nos ha soportado con mucha paciencia. En nuestros trabajos hemos escuchado cómo las personas se ríen de las cosas de Dios. Otros formando chistes acerca de las cosas de Dios se burlan. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué el Señor no nos mata a esas personas en un instante? Dirá, porque hay gente que es demasiado blasfema. Hay gente que es demasiado insulta demasiado al Señor. Y usted dice, ¿por qué no caen muertos en el instante? Y eso es porque estamos ignorando que Dios es longánime, que Dios es paciente, que Dios utiliza esa mucha paciencia que tiene para soportar a estas personas con paciencia, hasta que venga el día de la destrucción, hasta que venga el día de la ira, hasta que venga el día del juicio. El Señor los soporta. Esta palabra en la Biblia es utilizada 14 veces y en su mayoría con el significado de paciencia. Dios es paciente porque Dios es longánimo. Pues teniendo Dios toda la facultad de ejecutar juicio sobre las criaturas, elige Dios, por su propia voluntad soberana, ser paciente y ser un Dios longánimo. Dios es tan longánimo, pues tiene esta gran capacidad para soportar insultos en contra de su nombre, rebeliones sin número, pecados incalculables. Porque piense que el Señor es tan limpio de ojos que Él ni siquiera puede soportar lo que es el mal. El Señor es alguien tan grande y tan santo que el mal no lo soporta en ninguna manera, ni siquiera un pecadillo tan pequeño que una persona puede decir, pero sí una mentira pequeña, una mentira piadosa, pero el Señor no la soporta. Pero el Señor, si no nos ha destruido, es porque Él ha sido longánimo. Amén. El pecado es algo que el Señor no soporta. El Señor aborrece. Incluso el libro de los Salmos nos dice que el Señor está enojado contra el impío todos los días. Con aquellas personas que no practican la palabra de Dios, el Señor está enojado con esas personas todos los días. Pero que el Señor esté enojado no significa que Él no sea longánimo. Porque si Él no lo fuera, todos pereceríamos en el justo juicio de Dios. ¿Y el Señor por qué hace esto? Lo hace para su gloria. El mismo texto lo dice. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? El Señor permite y tiene esta paciencia para que Él sea valorado como un Dios paciente, para que Él sea reconocido como un Dios que tiene un enorme poder, un poder tan grande, capaz de tener esta enorme paciencia para con la gente. Usted ha visto en las noticias cuántas personas se han proclamado ser el mismo Señor Jesucristo, cuántas personas están haciendo cosas atroces dentro de las iglesias, y usted dice, pero el Señor no ha matado a esa gente, no la ha destruido. Pero déjeme decirle que el Señor ha sido longánimo, el Señor ha sido paciente
y ha utilizado esa enorme paciencia para que Él sea glorificado, para que Él sea reconocido como un Dios paciente. En segundo lugar, Dios no solo es paciente con todas las criaturas del mundo, no solo es paciente con los impíos, siendo lento para la ira, sino que también Dios es paciente, Dios es longánimo con los escogidos. Y este es un tema, ¿cierto?, central en esto. Dios, segunda de Pedro, y vamos a segunda de Pedro 3:9, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos mostrará aquí la Escritura lo importante de conocer este atributo de Dios. Lo importante, porque a veces nosotros tendemos a perder la paciencia en muchas cosas. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, un texto muy conocido por nosotros. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Hay gente que dice, pero ¿por qué el Señor no ha venido ahora? ¿Por qué el Señor se ha demorado tanto en venir? Si nos ponemos a exclamar esas cosas, a decir esas cosas, es porque no estamos conociendo este atributo de Dios, este atributo de que Dios es longánime, Dios es paciente para con nosotros. El apóstol Pedro, al utilizar la palabra nosotros, este pronombre personal, puesto, ¿cierto?, en plural, Él se está incluyendo aquí, porque esto es primera persona. Él es paciente para con nosotros. Entonces, ese nosotros está hablando de quiénes, de los escogidos de Dios. No está diciendo Dios es paciente para con todas las personas del mundo, no queriendo que ninguna de las personas del mundo se pierda, no. Dice el Señor ha sido paciente para con nosotros. Y detengámonos aquí por un momento. ¿Usted cree que el Señor ha sido paciente con usted? Amén. ¿Usted cree que el Señor ha sido paciente conmigo y con cada uno? Creo que sí. Pensemos por un momento cuando estábamos alejados de las cosas del Señor. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hablábamos? ¿Qué es lo que pensábamos? Insultábamos a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra irreverencia. No teníamos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, pero el Señor fue paciente para con nosotros, pudiéndonos el Señor quitarnos la vida en ese instante y mandarnos al infierno. El Señor fue paciente, el Señor fue longánime. Por eso sería algo tan ilógico decir, ¿por qué el Señor no viene ahora? ¿Por qué el Señor se ha demorado tanto? No, el Señor no se ha demorado, el Señor ha sido paciente para con sus escogidos. Amén. Ha sido paciente, ha tenido aquella paciencia para que nadie sea enjuiciado. Y cuando hablamos de esta paciencia no estamos hablando de salvación. Cuando hablamos de esta paciencia hablamos de este atributo que Dios ha tenido para recibir a sus escogidos. Dios ha sido paciente para recibir a estos escogidos, para que cada uno de ellos cumpla su proceso y llegue a un punto de sus vidas señalado por Dios mismo, para que ellos sigan a Cristo y se vuelvan a Cristo. La palabra del Señor es clara en Efesios capítulo 2, verso 3. Vamos a Efesios 2, 3 sin perder de vista segunda de Pedro. Efesios capítulo 2, versículo 3, dice así la palabra del Señor, entre los cuales, hablando de los desobedientes, hablando de los... Y vamos a leer del contexto mejor, desde el verso 1. Y Él, es decir, el Señor, os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿qué dice? Todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No somos diferentes a alguien del mundo. No éramos diferentes a la gente que está ahora, sin prestarle atención a las cosas del Señor y sin que esas cosas del Señor sean importantes para ellos. Éramos lo mismo que los demás. Pero el Señor fue paciente para con nosotros. Éramos hijos de ira. Éramos hijos que producíamos enojo en el Señor. Pero Él con su paciencia, pero Él que es rico en misericordia, Él que es rico en paciencia, en longanimidad, pudo traer esa misericordia sobre nuestras vidas y con su paciencia permitir que en el tiempo señalado por Él pudiésemos acercarnos a su camino. Hechos capítulo 17, versículo 31, dice la palabra del Señor así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Que lo que ha hecho el Señor, ha establecido un día en el cual va a juzgar. Entonces, si dijeran las personas que según de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay personas que dicen con esto: entonces el Señor está esperando a que todo el mundo, el Señor está esperando pacientemente a que todo el mundo venga a Él, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Ninguno de los escogidos. Amén. Porque ninguno de los escogidos se pierde. Y usted dirá: no, es que yo creo que es para todo el mundo esta palabra. No. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, es para los escogidos, porque si fuera para el mundo, ninguno se perdería. Amén. Estaríamos hablando de esa falsa doctrina del universalismo. Pero no es así, porque Hechos 17 dice, Hechos 17, 31 dice que el Señor ha establecido un día en el cual va a juzgar. Entonces el Señor no está esperando en el cielo que la gente crea en Él. El Señor está siendo paciente para con sus escogidos, para que ninguno de ellos se pierda. ¿Por qué? Porque San Juan 10:28, hablando de la perseverancia de los santos, esta hermosa doctrina de la gracia, San Juan capítulo 10, verso 28, dice así el Señor. Verso 27, perdón, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, las ovejas son los escogidos de Dios. Amén. Los escogidos de Dios oyen la voz del buen pastor y le siguen. Y dice que mi Padre es mayor que todos. Es decir, no hay nadie que pueda hacerle frente al Señor, no hay nadie que pueda combatir en contra de Dios y quitarle una de sus ovejas. Las ovejas de Dios están en su mano y nadie las puede arrebatar de allí. Ahí está la perseverancia de los santos. Ahí está la seguridad de la salvación, porque nuestra seguridad descansa en Jesús. Señor, amén. Nuestra seguridad de la salvación descansa en Dios, porque cuando lo miramos a Él vemos lo imposible que es perdernos, porque la salvación viene del Señor. Es así, nos damos cuenta, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. San Juan capítulo 6, verso 39 dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo asegura, Cristo certifica que no se va a perder ninguno de los escogidos de Dios. Es importante, porque el Señor aquí, claro, es decirnos que ha tenido esta paciencia para con sus escogidos. Ha tenido una paciencia tan grande para con cada uno de nosotros, que no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dice algunos, no dice que algunas personas, dice
todos. Amén. Es decir, todos los escogidos van a ser salvos por la gracia de Dios, por el poder de Dios y no por sus propias fuerzas. ¿Y por qué? Porque Dios es longánimo, Dios es paciente. El Señor ha sido tan paciente para con nosotros. Aún después de haber sido transformados por el poder del Espíritu de Dios, aún después de haber creído, aún después de haber sido educados por la palabra del Señor, aún después el Señor ha tenido paciencia para nosotros. ¿Cuántas veces hemos andado en debilidad? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido de una u otra manera no hacer caso a las cosas del Señor? Y hemos tenido que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Pero el Señor, por su misericordia, Él ha sido paciente. Él no nos ha destruido, porque Él, si lo podemos decir de esta manera, el Señor en su justicia, Él lo podría hacer. Él podría de una u otra manera destruirnos, pero Él ha sido paciente para con sus escogidos. Amén. Todos los escogidos por Dios serán salvos, pues han sido dotados, por esta paciencia de Dios, han sido dotados con un arrepentimiento para vida. Como dice Hechos 11:18, que el Señor también sobre los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios en su paciencia llega a un punto señalado por Él que nos da un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos permite acercarnos a su trono de la gracia. Pero más aquellos impíos, los cuales Dios soportó con mucha paciencia, el día del juicio serán condenados. ¿Por qué? Por no creer en Cristo. Como dice San Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Amén. San Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. El Señor ha sido paciente para con sus escogidos, no queriendo que ninguno de ellos perezca. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. Y es importante ir entendiendo que el Señor es longánime, porque mientras vayamos entendiendo este atributo de Dios, más confianza y más fe vamos a tener en el Señor. Porque entre más lo conozcamos a Él, más seguridad de la salvación vamos a tener en Él. Porque no tenemos ni no debemos tener una falsa seguridad de la salvación. Porque nuestra seguridad está en Cristo, está en su sacrificio, en su obra, en su vida, en su muerte y su resurrección, en aquel plan ideado por el Padre, en aquella transformación hecha por el Espíritu de Dios. San Juan 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Es para salvación. La paciencia de Dios para salvación, pues por eso permite que su juicio sea demorado y a su vez le entrega la responsabilidad al escogido de vivir una vida agradable a Dios. ¿Se fija el Señor lo maravilloso que es? Que esta paciencia que Él ha tenido es para salvación. Y esta paciencia ha producido en nuestro corazón, ¿qué cosa es lo que hablábamos el día domingo? Una responsabilidad. Y esta responsabilidad, ¿qué es lo que hace? Que vivamos nuestras vidas para que Dios sea glorificado, para que el Señor sea enaltecido por encima de todo, de todas las cosas. La paciencia de Dios la podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Amén. En uno de aquellos podemos ir, ¿cierto?, a Jueces 13 y utilizando uno de estos ejemplos, Jueces 13 nos mostrará que la paciencia del Señor es algo tan grande, esta paciencia que el Señor tiene sobre sus escogidos para salvación y también ha tenido para con los impíos. Jueces capítulo 16. Hay un hombre conocido, ¿cierto?, como Sansón. Este hombre fue elegido desde antes de que naciera para vivir para la gloria de Dios. Jueces 16. Pero nos dimos cuenta que el Señor de una u otra manera tuvo que tener tanta paciencia para con este hombre. Amén. Por eso Jueces 16:1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí
a una mujer, ¿qué cosa? Ramera, y se allegó a ella. Miren lo que hace este hombre. Yendo en contra de las cosas del Señor, ¿qué hace? Tiene relaciones con una mujer ramera. Luego, la palabra del Señor nos muestra en el versículo 4 que este hombre desobediente, miren lo que hace. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. O sea, ahora no solamente estaba con una mujer, ahora está con otra. ¿Y qué hace este hombre? Usted puede decir, ya en algún momento va a reaccionar. No, anteriormente ya había tocado un cuerpo de un muerto, de un animal muerto, algo que no le era permitido hacer. Anteriormente también quería estar con otra mujer. Entonces vemos que su debilidad, este hombre que tenía, lo llevaba a qué cosa? El pecado. Lo llevaba a alejarse de las cosas del Señor. Pero el Señor le iba a enseñar una gran lección. El Señor, si bien, esto es lo que debemos entender, pues, el Señor tiene paciencia. Sí, eso no lo podemos dudar. Tiene paciencia para con sus escogidos, sí, eso no lo podemos negar. Pero lo que sí debemos entender es que si bien el Señor tiene paciencia, el Señor, eso no quiere decir que nuestro pecado no va a traer consecuencias. El pecado siempre va a traer consecuencias. El pecado, la desobediencia siempre va a traer consecuencias, seamos escogidos. O no lo seamos, siempre el pecado va a traer consecuencias. Veamos esta historia de un hombre que el Señor le tuvo mucha paciencia. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres al acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces nos damos cuenta que este hombre empieza a jugar con el pecado. Esta mujer que había sido contratada por dinero para que este hombre se descubriera ¿cierto?, el secreto de su fuerza, él sabiendo estas cosas, siguió jugando con el pecado. Por eso puede decir en el verso 10: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila, imagínense, esta misma mujer tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. ¿Se fija cómo este hombre empieza a jugar con el pecado? El Señor sigue teniendo paciencia con él y él sigue jugando hasta que el verso 15 dice: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. Imagínense, 3 veces ya había jugado Sansón con el pecado. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Es aquí cuando el pecado ya lo estaba acechando de una manera en la cual él ya empezó a sentir esta presión. Y esta presión lo llevó a revelar el secreto de su fuerza, a revelar que el Señor lo había apartado desde el vientre de su madre, para que fuera un nazareo, del cual navaja no debía pasar por su cabello. Hasta que esta mujer
lo hizo caer. Miren lo que dice. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 lladejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Que Jehová se había apartado de él no está diciendo que se apartó de la salvación, que el Señor alejó su salvación de Sansón. No. El Señor dejó de proteger a este hombre. El Señor ya lo abandonó, en el sentido de que este hombre ya no tenía el poder que lo caracterizaba, ese poder para poder vencer a tantos hombres con su gran fuerza dada por Dios. Pero el Señor hasta ese minuto siguió siendo paciente, ¿se fijan? Pero el Señor, ¿qué es lo que le enseñó a este hombre? Que hay consecuencias. El Señor es paciente, sí, el Señor es paciente, pero no por eso no van a venir consecuencias hacia nuestro pecado. Entonces, dice el verso 20, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Imagínense, este hombre sufrió mucho, pues estaba debilitado. Sus ojos habían sido arrancados. Ahora estaba moliendo en un molino. Ese trabajo era para mujeres, entonces era como burlarse de ese hombre. Aquí tenemos al gran Sansón, era el espectáculo ahora. El gran Sansón, el hombre que ya no tiene fuerzas y que está muriendo como una mujer, que está sin ojos, sin poder hacer nada. Usted puede decir: el Señor lo abandonó. No, el Señor seguía teniendo paciencia con él. Y esa paciencia lo deja en claro el Señor en el verso 22, de que él no lo mataron. Lo dejaron como un payaso entreteniendo. Pero el verso 22 es clave porque dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El Señor tuvo tanta paciencia con este hombre, tuvo tanta misericordia, que permitió que así como iba creciendo el pelo de su cabeza, fuese creciendo su arrepentimiento. Amén. Entonces, verso 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y le sirvió de juguete delante de ellos, y le pusieron entre las columnas. Piense esto por un momento, la paciencia que el Señor está teniendo con este hombre. Pero este hombre, no porque el Señor tuviera paciencia con él, iba a librarse de lo que es las consecuencias del pecado. Las consecuencias estaban, pero la paciencia del Señor seguía. Entonces este hombre, dice en el verso 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió Sansón las 2 columnas en medio sobre la que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y los llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. El Señor tuvo misericordia de este hombre. El Señor tuvo paciencia para con este hombre. Amén. Pero eso no quitó de que él tuviera que recibir el castigo por su pecado.
Pero la paciencia del Señor llegó a un límite, no a un límite, sino que fue tan grande con él, que hasta el día de su muerte el Señor tuvo paciencia con él y le devolvió la fuerza para que él pudiese hacer todas estas cosas para la gloria de Dios. Y así lo hizo. ¿Has pensado en cuán paciente el Señor ha sido con nosotros? Porque Sansón no es un caso aislado. Sansón refleja a muchos de nosotros que por misericordia del Señor hemos seguido en Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 27 también nos muestra cuán paciente el Señor. No solamente fue con Sansón, con este hombre llamado Moisés, con Abraham, con Jacob. El Señor no solo fue paciente con Jonás. Usted puede ver a lo largo de toda la Biblia la longanimidad del Señor, que el Señor ha sido tan paciente para con sus escogidos, quienes de igual manera han tenido que recibir el castigo, han tenido que recibir la corrección de parte del Señor por su pecado. Pero si el Señor sigue teniendo paciencia. Miren lo que dice Nehemías 9:27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, esto es Israel, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de la tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste, y según tu gran misericordia les enviaste salvadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían a clamar otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias, muchas veces los libraste. ¿Se fija? Este es un resumen de lo que fue el pueblo de Israel. El Señor que hizo fue paciente con ellos. Porque ellos se portaban mal, recibían la disciplina por su pecado, recibían no el castigo, porque el castigo lo recibía y lo recibió el Señor Jesucristo. Ellos recibían la corrección. Y una vez que ellos entendían esta corrección, clamaban al Señor y el Señor los libraba. Volvían a alejarse, recibían las consecuencias. El Señor nuevamente seguía siendo paciente para con ellos. Así es nuestra vida, hermano. No podemos ignorar que el Señor ha sido paciente para con nosotros. El Señor ha sido muy paciente, muy longánime para con nosotros. Amén. Tan así que el libro de Romanos capítulo 2, hablando de esta longanimidad, de este Dios longánime, dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, dice: «Oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad». El Señor ha sido tan longánime. Esta riqueza de su paciencia ha sido tan grande para con nosotros. Amén. Dios es paciente. Dios es paciente para con su pueblo. No debemos olvidarlo nunca. Pero las consecuencias del pecado siempre vienen en nuestras vidas. Por eso debemos tener cuidado. Y como algunos podrían decir: hermanos, si usted predica que Dios es paciente, la gente va a correr a su pecado. No, un verdadero cristiano no va a hacer eso. Y si alguien por debilidad lo hace y cae en algún pecado, va a tener que recibir la disciplina del Señor. Va a tener que ser azotado por los golpes de la mano del Señor. No para pagar su pecado, porque el pecado lo pagó Cristo en la cruz. Amén. Lo pagó el Señor Jesucristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Pero la disciplina, dice la Escritura en el libro de los Hebreos, todos debemos ser participantes de él. ¿Qué nos enseña esta paciencia de Dios? ¿Qué nos enseña esta longanimidad del Señor? En primer lugar, debemos entender esto, porque no solo estamos estudiando, ¿cierto?, la paciencia del Señor, y cuando hablamos de esta longanimidad, de que Dios es longánime, entendemos, como lo hemos dicho, hay atributos comunicables e incomunicables. En este caso sería un atributo comunicable. Y dentro de este atributo comunicable, no olvidemos lo que dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Este es un atributo de Dios, un atributo comunicable. Y si Dios es longánime, Él quiere que usted y yo también lo seamos.
y no como algo en el futuro, sino como algo que Él ha puesto en nuestro corazón. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Entonces usted puede decir: es que yo no tengo paciencia. Si usted no tiene paciencia, ¿por qué no es cristiano también? Porque todo cristiano, obviamente todo cristiano ha sido recibido por el Espíritu Santo. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo por medio de la fe, este Espíritu Santo ha puesto en el corazón, ¿qué cosa? Longanimidad. Ha puesto paciencia. ¿Y para qué necesitamos de esta paciencia? Que el Señor la da, porque ¿quién es el más paciente de todos? El Señor. El Señor, amén. ¿Quién es la paciencia misma? Dios. Y Él, ¿qué es lo que hace? Nos da de su paciencia por medio de su Espíritu Santo. ¿Y para qué esta paciencia? Segunda de Tesalonicenses 1:4. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Porque esta paciencia de Dios, esta paciencia, Él la ha derramado también en nuestros corazones por su Espíritu Santo. ¿Y con qué razón? ¿Por qué necesitamos de esa paciencia? ¿Por qué necesitamos trabajar en esta paciencia? Porque según el Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Entonces, la paciencia y la longanimidad del Señor no es algo que solamente vemos desde lejos, sino que el Señor por su Espíritu Santo ha derramado esa paciencia sobre nosotros. Y todo aquel que es cristiano, verdadero y genuino, todo aquel que es un escogido de Dios, Dios ha derramado paciencia sobre el corazón. Amén. ¿Y para qué ha derramado paciencia? Para soportar la persecución, para soportar todas las cosas terribles que vengan a nuestras vidas, porque el Señor nos ha dado esa paciencia. Amén. ¿Y con qué propósito el Señor nos ha dado esa paciencia? Con el propósito que el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 3 dice, Santiago 1:3, nos mostrará por qué el Señor nos dio esa paciencia. Porque Él no solo tiene paciencia, sino que Él también derramó su paciencia sobre nosotros. Porque Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando digamos, Señor, necesito que mi paciencia sea aumentada. ¿Por medio de qué nuestra paciencia va a ser aumentada? Porque tenemos la paciencia por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo puede ser aumentada nuestra paciencia? Por medio de la prueba. Las pruebas vienen en nuestra vida para que esas pruebas vayan produciendo en nosotros paciencia. ¿Por qué necesitamos paciencia? Para la prueba, para la tribulación. Pero también necesitamos paciencia para lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia no solo la debemos tener, la longanimidad, no solo debemos tenerla en medio de la prueba, de la angustia, en medio de la dificultad, sino que también debemos tener paciencia los unos con los otros. Somos hermanos en Cristo. Amén. Muchos de nosotros nos vamos a caer muchas veces. Pero no podemos estar diciendo, no, yo no voy a saludar a este hermano, yo no voy a mirar a este hermano, a esta hermana, yo no le voy a hablar. No, no podemos ser así. Nosotros debemos ser pacientes para con todos. Seamos pacientes. Por eso no todos, a veces estamos de la misma manera en las cosas del Señor. Pero el Señor nos tiene a todos aquí. Y usted puede decir, a veces porque no anda a su ritmo, si lo podemos decir. ¿Vamos a juzgar al hermano? ¿Vamos a juzgar al hermano? No. Yo no tengo que medirme con el hermano, no tengo que medirme con la hermana. Tenemos que medirnos con Cristo. ¿Y qué debemos hacer? ¿Y qué hace Cristo con nosotros? Tiene paciencia. Entonces, ¿qué de nosotros debemos tener? Paciencia los unos con los otros. Seamos pacientes para con todos, soportándonos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Un soporte para los otros. Soportémonos los unos a los otros. Porque eso
es un atributo que Dios ha plasmado en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La palabra del Señor también nos muestra que la paciencia es importante porque segunda de Timoteo muestra que la paciencia es muy, pero muy importante. Esa paciencia que proviene de Dios, esa paciencia que proviene del Espíritu Santo del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, y dice, con toda paciencia y doctrina. Queremos enseñar muchas veces las cosas del Señor, pero debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes. Debemos enseñar esta palabra de Dios con paciencia. Y si necesitamos repetir un tema de nuevo, lo vamos a repetir. Porque el Señor nos tiene que dar paciencia. No solo en la prueba, no solo el uno con el otro, sino también paciencia en la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos paciencia porque el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Recordemos y volvemos al principio. Dice segunda de Pedro que el Señor no quiere que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces nosotros vamos a ver que la venida del Señor se demora, pero no se está demorando, Él está siendo paciente. Y así como fue paciente con usted, así como fue paciente conmigo, el Señor está siendo paciente aún con aquellos escogidos que aún no han sido llamados, con aquellos escogidos que aún en el tiempo señalado por Dios se acercarán al Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Tener paciencia para su venida. Muchas veces viene la desesperación y decimos: Señor, ¿por qué no vienes ahora? Señor, quiero que vengas ahora, Señor. Necesito que tu venida sea luego, Señor, para que todo esto ya pase. Debemos utilizar aquella paciencia que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Seamos pacientes porque el Señor ha sido paciente con nosotros. Amén. Ha sido muy paciente para con nosotros. ¿Cómo no vamos, de alguna manera, a proyectar esa paciencia que el Señor ha tenido? Que el Señor nos dé paciencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Esta debe ser nuestra petición a Dios. Segunda de Tesalonicenses 3, 5. Debe ser nuestra petición. Dice así la palabra del Señor: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia de Dios, la paciencia de Cristo es algo tan hermoso. ¿Y qué pedimos? Que el Señor encamine nuestros corazones al amor y a la paciencia de Cristo. Señor, por favor, encamina nuestros corazones a esa paciencia, a esa longanimidad que solamente tú tienes, Señor. Porque tú, sin lugar a dudas, has sido paciente para con nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, nos has enseñado un atributo muy importante. Muchas veces, Señor, se cometen graves errores en nuestra vida por no entender estos atributos de Dios. Tú has sido paciente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser paciente con cada hermano. Ayúdanos, Señor, a ser paciente con cada hermana. Ayúdanos, Señor, a ser paciente en la enseñanza, a ser paciente en la prueba. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, a confiar que el Señor ha sido tan paciente para con nosotros. Ha sido tan paciente que nuestra seguridad de la salvación está puesta solamente en ti, mi Señor. Eres paciente aún con la gente que te insulta todos los días, Señor. Eres paciente aún con la gente que de una u otra manera peca constantemente, agravando esa ira. Señor, si has permitido que este día martes
pueda existir es solo por tu paciencia, Señor. Porque si tú quisieses hacer uso de tu justicia, no utilizando esta paciencia, Señor, seríamos destruidos en un instante. Pero tú has sido paciente. Has sido paciente para conmigo, Señor. Has sido paciente con cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y estás siendo paciente con cada uno de aquellos escogidos que aún no han sido llamados, pero que lo serán, Señor, para tu gloria. Danos de esa paciencia, Señor, para trabajar también en tus caminos, para trabajar en esta obra de Dios, para la gloria y para la honra de tu nombre. Qué paciencia tan grande encontramos en ti, Señor, que aún nuestra mente no puede alcanzar a contemplar la grandeza de tu paciencia. Oh, mi Dios, longánimo, gracias te damos por todos, por toda esa paciencia que has tenido para con nosotros, Señor. Tú nos des el bis. Señor, te ruego que la gracia, la paz, la bendición de Cristo sea en cada uno de nuestros hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Glorias sean dadas al Señor nuestro Salvador, quien por su gracia y misericordia nos ha permitido estar un culto más. Amén. Amén.